Más allá de cualquier bandera, Leila, ya sabemos que nos venís contando en la entrevista que vos representás al peronismo, te sentís identificada, pero bueno, el ciclo nuestro busca mostrar a todos los legisladores, más allá de cualquier bandera. Y a muchos que los consultamos nos dicen que el ciclo del presidente Milei está terminado, que no tiene vuelta atrás, que es acompañarlo a que llegue al fin de su mandato lo mejor que se pueda. Pero a las claras está que no se deja ayudar. Pero más allá de esto, la fragmentación que hay en la política, como vos también dijiste, la lealtad que mencionaste en un momento, ¿vos crees que se puede volver a unificar el peronismo, no tener tantas fragmentaciones, que cada provincia se sienta representada por una diferente rama del peronismo y no juntarse para, como bien decís vos, llegar a un congreso con legisladores que tienen todos para el mismo lado? ¿Se podrá eso alguna vez, Leila? Bueno, primero te respondo la primera pregunta. Creo que sí hay un modelo económico que fracasó, que está a las luces en la realidad de la gente, ¿no? Que no llega ni al día 15 del mes. No solamente nuestra nación está endeudada y pretende endeudarla más, sino que también están endeudadas las familias argentinas, que tienen que tener 2 y hasta 3 trabajos para llegar a fin de mes. Cuento esto en Jujuy, en este recorrido, en las visitas que estamos haciendo a ferias, a localidades, etc. Lo que más vemos son maestras, policías, docentes en las ferias vendiendo cosas, porque con el laburo que tienen no llegan. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que es muy dolorosa, porque sí me interpela, es abuelos y abuelas de 80 años vendiendo café a las 7 de la mañana, bajo el rayo del sol, de la lluvia, de las inclemencias climáticas, o a las 10 de la noche vendiendo cositas, ¿viste? Porque con la mínima no pueden comprar ni la medicación. Entonces, esta es la realidad que se vive desde la Quiaca a Ushuaia, en todos lados. Y creo que eso es el termómetro de que hay un modelo económico que fracasó y que, por supuesto, tenemos el peronismo, porque más vos recién decías, más allá de cualquier bandera, yo creo que está más claro que nunca en este tiempo lo que hemos visto que el país se parte o se divide entre los peronistas y el antiperonismo, no hay más. Todos los inventos del medio y del centro son antiperonistas, hacen antiperonismo. Y son una creación para nadie sabe qué, porque en realidad hacen antiperonismo moderado, que los antiperonistas más de extremo. Y si querés voy más profundo, ese peronismo, antiperonismo se divide entre los que amamos la patria y los antipatrias. Y está muy claro. Y después sí creo que el contexto, la realidad, nos obliga y nos exige a estar a la altura de las circunstancias, de construir esa alternativa de nación. Y eso no solamente exige un amontonamiento de dirigentes, que creo que el frente de todos fue esa experiencia, sino que exige que no solamente estemos unidos, y no por solo estar unidos, sino de tener en claro el rumbo que queremos para nuestro país, el futuro que le queremos ofrecer a nuestro pueblo, a nuestra nación argentina. Y, y hay algo que dijo Máximo Kirchner el otro día, que lo quiero traer acá, que es, no solamente tenemos que trabajar para volver a poner un presidente el 10 de diciembre de 2027, sino para que ese presidente o presidenta se vaya rodeado de su pueblo el 10 de diciembre de 2031, como pasó en Argentina el 10 de diciembre, o el 9 de diciembre de 2015 con Cristina Kirchner, ¿no? Que se fue rodeada de amor y de reconocimiento y de alegría de su pueblo como nunca antes había pasado en la historia de este país. Entonces, creo que ese es el desafío del peronismo. No solamente volver a gobernar, sino ser exitosos, eficientes y devolverle la dignidad a la gente. Una de las últimas preguntas, justamente, esta semana comienza la causa de los cuadernos de Cristina Fernández de Kirchner. Has compartido cámara con ella y toda la situación de que se vive hoy en el peronismo, justamente con la idea de que el gobierno de turno necesita de esta oposición de Cristina y esta pelea que existe a fin de estar en auge, ¿no? ¿Qué opinión te merece, justamente que la has conocido y has compartido cámara con ella, toda esta situación que comenzará a vivirte esta semana? Mira, si bien he compartido cámara con ella, ella arrancaba la sesión, me tomó juramento como senadora, cuando juré como senadora, y cuando juré como vicepresidente de la Cámara también, eh, pero nunca he compartido una charla con ella. Lo que notabas en el resto de los senadores
los del kirchnerismo era pánico cuando la veían y que respiraban cuando ella se iba. Posta, o sea, a mí no me da miedo y al resto de los senadores tampoco, pero a los de ella, Dios mío, era como que se ponían como que viene la directora del colegio mala, ¿me entendés? Y lo que vos hablás de lo que se usa o se deja de usar de parte de los gobiernos, o tiras el cupo para la gente, no solamente para sus senadores, para la gente, más allá del daño que le hizo al país con su forma de gobernar, es el cupo porque nadie quiere que vuelva semejante chorro. Eh, la verdad que ella está presa en este momento, está presa por una de las causas, ¿viste? Y son un montón de causas. Vos decís, ahora empiezan los cuadernos. Los cuadernos, tremendo lo de los cuadernos. Y hay pruebas muy contundentes. Ahora parece que también hay videos que nosotros no conocemos, pero que la justicia sí. Eh, y no es la única. Hay un montón de causas más que le esperan a Cristina. Así que ella está muy preocupada y el kirchnerismo también está muy preocupado en este momento por poner a los jueces en la corte, por nombrar a jueces amigos, porque evidentemente quieren que Cristina termine de zafar de alguna de las causas. No, el gobierno, digamos, por acción u omisión, ha atacado desde el inicio al colectivo LGBT. Eliminó el INADI, que si bien es una institución que nosotros mismos habíamos planteado reiteradamente que había que reformar para hacerla más efectiva, para mejorar los recursos que se invierten allí, que fue la primera institución que abrió la puerta a la posibilidad de una política pública para la diversidad sexual. Su eliminación es una declaración de principios. Eliminar el Ministerio de las Mujeres y la Disidencia, yo fui muy crítico del ministerio, de hecho en algún momento fui parte del consejo asesor y renuncié, porque no compartía los lineamientos del ministerio, pero la verdad es que también su eliminación es un mensaje. El discurso de Davos, el presidente diciendo homosexualidad es igual a pedofilia, el odio permanente que destila no solo el presidente, sino toda su tropilla digital, y a veces no tan digital, del cual yo mismo fui víctima durante muchísimas semanas, y se ha abierto una causa al respecto que está avanzando y que involucra a los principales personajes del elenco paragubernamental, de Carajo, las redes sociales, etcétera, ¿no? Derecha Diario y todo un poco. Entonces, hay un gobierno que ha sido muy hostil con el colectivo, pero por suerte hay una sociedad que ha sido muy abierta y receptiva y ha resistido todos estos embates con una actitud democrática ejemplar. Cuando el presidente habló de vincular a la homosexualidad con la pedofilia, rápidamente cientos de miles salimos a la calle a hacer una marcha espontánea, a decirle al presidente, la sociedad democrática está acá, no vamos a dar un paso atrás, ocúpese de la economía. Cuando fueron los ataques que yo recibí también, mayoritariamente no hubo una marcha, obviamente, frente a esos ataques, pero sí hubo expresiones de todo tipo, en todos los ámbitos, y un repudio social muy fuerte a un injusto y merecido ataque que estigmatizaba y que atacaba a una persona por sus ideas políticas, no porque yo fuera gay, sino porque era una de las voces y soy una de las voces de la oposición en el Congreso. Y creo que la sociedad argentina aprendió, después del retorno de la democracia, a que en este camino y este sendero de construcción progresiva de derechos, también estos derechos que se conquistaron los últimos, los derechos del colectivo LGBT o incluso el derecho al aborto, en el caso del derecho a decidir de las mujeres, son derechos que ya están y que hay que defenderlos. Por eso creo que el gobierno, cuando plantea la batalla cultural, habla de una batalla que está perdida, que empieza perdida para el gobierno, que no tiene lugar en la sociedad argentina hoy, esa batalla cultural. Y bueno, nosotros estamos sumando elementos, sumando esfuerzo, sumando militancia, visibilidad en la Cámara también, no solo con la agenda LGBT, sino con la agenda que queremos hoy le preocupa a la sociedad argentina. Y en ese sentido, obviamente, vamos a seguir dando esa pelea, que como te digo, me parece que está muy ganada en la mayoría social, que es una mayoría social democrática y a la que tenemos que seguir apuntalando y apoyando. Bueno, Caro, siguiendo con la misma línea, ya hablamos de la Ley de Promoción Industrial. Por otro lado, también nos hablaste de tu parte laboral, tu apoyo a los trabajadores en tu época como sindicalista, y el gran tema que hoy nos ocupa es, sabemos que sos presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, y el sobreendeudamiento, gran sobreendeudamiento que los trabajadores hoy tienen por no poder llegar ni siquiera a fin de mes. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, justamente ayer nosotros tuvimos una comisión en la que llamamos a abordar este tema a diferentes expertos y expertas. Nos parecía un tema claramente que ya lo habíamos pensado el año pasado con el equipo acá de asesores. Tenemos un par de personas que trabajan muy bien esta temática, que se están especializando en esta temática, y desde la comisión era un tema que estábamos obligados a abordar, que por distintas coyunturas, bueno, se fueron dando algunos atrasos, pero sabemos que ha habido diferentes informes, inclusive
de centros de estudios económicos y sobre todo del propio INDEC, ¿no? Que está mostrando cuál es la realidad de endeudamiento de los argentinos y las argentinas, que es alarmante. El número 91% de las familias de los hogares argentinos endeudados es realmente un dato que muestra a las claras esta destrucción del salario, ¿no? que venimos haciendo referencia. Esa es la mejor muestra de que además que durante el 2024 haya trepado un 73% el nivel de endeudamiento. O sea, no estamos negando que previo a la asunción del gobierno de Milei no haya habido familias con deudas, ¿no? Ya había una preocupación, hay diputados que también vienen trabajando la temática por el endeudamiento en el barrio, ¿no? Inclusive con el narco del barrio, que es un tema que preocupa desde hace tiempo, pero acá se trata de familias, inclusive con ingresos formales, que hoy tienen ese enorme nivel de deuda. Llámale pago de servicios, llámale pago del alquiler, llámale alimentos. El uso de la tarjeta para la compra de alimentos también es tremendo. Y esto es una bola de nieve que empieza a crecer, ¿no? Y dentro de las familias ya tenés un nivel de un 50% que manejan entre 2 y 3 endeudamientos, ¿no? Diferentes, formales e informales. Lo peor de todo cuando caes al prestamista, porque ahí no hay ni siquiera el mínimo control sobre los intereses que te cobran y los métodos, ¿no? Porque eso también es un tema que se abordó ayer en la charla de los expertos en la comisión, ¿no? Hay un Estado que tiene que estar presente porque el deudor es un ciudadano que tomó esa deuda por diferentes motivos. En este caso, nosotros justamente planteamos que hay un endeudamiento muy empujado por la situación económica, entonces hay una responsabilidad también del gobierno cuando la gente no puede pagar las tarifas y termina pidiendo un préstamo, cuando no puede pagar el agua, bueno, ni hablar ahora de la cuestión de AISA, ¿no? ¿En qué vamos a quedar cuando este último decreto plantea que las familias pueden, digamos, ser pasibles de cortes de servicio de un elemento vital para la supervivencia cuando no lo puedan pagar? La realidad es que no puede ser tratado este tema de manera comercial, ¿no? Una mirada simple de mercado. Por eso ayer decíamos que hay que poner freno. Nosotros podemos actuar en diferentes cuestiones, ¿no? Por supuesto que la cuestión de la generación o la no pérdida de empleo es algo que tiene que ver con políticas macro. La cuestión de la mejora de los salarios también tiene que ver con una política macro, pero sí desde la Comisión, sí desde del Congreso podemos mejorar legislaciones para justamente que las personas que tienen deudas sean tratadas de manera digna, ¿no? Que no sean acosados, ¿no? por financieras a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana. Esto es algo que le tenemos que poner freno. Ya existen legislaciones en otros países y también existen legislaciones a nivel, digamos, municipales. Fíjate que está bueno también la participación de funcionarios de 2 municipios de acá, de San Martín y de Burlingame, que nos mostraban sus experiencias respecto a esto. Hacer educación, ¿no? en la cuestión del endeudamiento, de que las personas son bombardeadas por empresas que les ofrecen plata, y a veces en una cuestión de necesidad la persona termina accediendo, pero las condiciones después son, digamos, insostenibles. Así que bueno, fueron muchos los planteos que se hicieron. Estuvo también la presencia de 2 jueces en lo civil y comercial, que también nos compartieron sus experiencias y nos hicieron los pedidos pertinentes para decir, che, en esta parte de la normativa hay que trabajar para que se mejore. Fortalecer los espacios de mediación también es muy importante, y fortalecer las tareas que hacen de alguna manera las asociaciones de usuarios y consumidores, que también estuvieron presentes, que tienen una participación activa y que ojalá tuvieran más difusión, la posibilidad que tienen a través de ellas para apoyar a los usuarios y consumidores en las consultas, en saber cómo salir de estas situaciones, en que no acepten nuevos endeudamientos, ¿no? Porque si no entran en un círculo realmente muy, muy complejo, ¿no? Donde para salir de una deuda se meten en otra y así cuando te querés acordar entraron en un nudo que es imposible de desatar. Y familias o personas que pierdan sus pocos bienes y después la verdad que pueden llegar a quedar en la calle. Y ya te digo, afecta a las personas con trabajo, y con trabajo formal y con trabajo informal, ¿no? Esta es una situación que me parece muy interesante también de remarcar, porque es un tema que
que abordó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este último mensaje del 9 de julio, justamente, hablando de la independencia y la dependencia que vive hoy el país, que bueno, que no es un tema menor, el nivel de endeudamiento que tiene el país, el nivel de endeudamiento que tienen las empresas, las pymes, y ni hablar el endeudamiento de los hogares, ¿no? Que lo dicen los números estadísticos a las claras. Y que bueno, ¿cómo podés desarrollarte como persona, como empresa o como país si estás acosado, si estás condicionado, ¿no? por un tema de la deuda? Bueno, a veces estas situaciones no son inocentes, son políticas públicas, ¿no? Que nos terminan llevando a estos contextos y un contexto que termina siendo de sometimiento. Y respecto al efecto que tiene esto en las personas, hay efectos bueno, que son, por supuesto, la preocupación, la desesperación, y que muchas veces llevan a las personas a problemas psicológicos, inclusive a la muerte, ¿no? Hemos visto últimamente en los medios, ustedes seguramente han sido testigos también de situaciones en donde personas deciden quitarse la vida porque no pueden hacer frente a sus compromisos y no quieren ser una carga para sus hijos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, porque ya no llegan ni a los alimentos ni a los medicamentos, ¿no? Estas son las consecuencias del retiro del Estado de manera indiscriminada y cruel, ¿no?